En Daniel 11 pudimos ver la vez anterior y llegamos y estudiamos los versículos 43, 44 y 45. ¿Sí? Y habíamos mostrado cómo había sido el desarrollo y había habido una etapa inicial antes de conquistar al rey del sur, había que trabajar en otro lado. ¿Sí? Vamos a repasar para refrescar la memoria completo, otra vez del 40, de la segunda parte del 40 hasta el 43. Estos 44 y 45 son los que vamos a tratar de observar hoy. Pero este desarrollo, sobre todo esta parte de acá, es lo que habíamos visto del versículo 42, 41, 42 y 43. Así que le voy a pedir que me ayuden para leer otra vez. El 40b, ¿sí? Recuerden que el versículo 40 se dividía en dos, vamos a señalar. 40a y 40b. 40a es el norte, perdón, es el sur contra el norte, ¿sí? Y el 40b es el norte contra el sur, o sea, la venganza, ¿sí? Es la venganza. Entonces vamos a leer 40b hasta el 43. Dice así: y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de todos los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Muy bien. Eso es hasta el 43. Entonces vamos a borrar algunas cosas de acá. Esta parte, a ver por dónde empezamos. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Sí? Vamos a borrar esto de acá. Esto lo vamos a volver a señalar enseguida. Y vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Vale la pena para beneficio de la memoria. El 42, ¿cómo señala? Se hará de las riquezas, ¿no? Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Muy bien, muy bien. El 40 dice que el rey del norte es la venganza del rey del norte. ¿Sí? La venganza o el contraataque, podríamos decir. ¿Sí? Volvelo a leer, por favor, la segunda parte del 40b, la parte del 40b. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Muy bien. Eso quiere decir que el rey del norte va a volver a tomar, en un sentido espiritual más que geográfico, va a inundar las tierras. ¿Sí? Las tierras. 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éste escapará de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Muy bien. Tierra gloriosa. Ya habíamos explicado que la tierra gloriosa no es Jerusalén, sino es ¿quién? Estados Unidos. Habíamos dicho que Estados Unidos se había fundado 99% protestante y 1% católico. Sin embargo, con el correr de los años, la mitad más uno, podríamos llegar a decir que el 60% de los Estados Unidos es católico, tanto que el arzobispo de Baltimore y algunas otras personas importantes de los Estados Unidos están o acompañan mucho más al presidente o a la parte política
que la parte protestante, aunque tiene influencia también. Un 20% aproximadamente es protestante. Pero protestante en armonía con Roma. ¿Por qué armonía con Roma? Estoy tratando de dibujar una cadena. ¿Por qué en armonía de Roma? Porque defienden muchos dogmas de la Iglesia Católica, que es como, por ejemplo, el alma es inmortal, la vigencia del día del sol, ¿sí? ¿Qué otra más? El ecumenismo. Sí, pero son las que comparten más que nada. El ecumenismo. Había otra más. Bueno, ahora después la vamos a ver si la señalamos. Y el otro 20%. ¿Los santos? No, los santos no. Hay algunas denominaciones que comparten, pero estas son las más centrales y las que más problemas van a traer en el futuro. Y el otro 20% son de otras religiones, ¿sí? Otras. Entre ellas, el ateísmo. Pero ¿por qué era necesario, por qué se llama esto la tierra gloriosa? Porque era la tierra de la libertad. Exactamente, libertad. Muchos de los hijos de los protestantes mudaron aquí y aquí. Y otra porción también aquí. Pero la inmigración, habíamos señalado, la inmigración europea de naciones donde el protestantismo perseguía el catolicismo, hizo que esto aumentara. Entonces, antes de poder conquistar, versículo, vamos a leer otra vez el 41 y el 42. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Muy bien. Los hijos de Amón, Edom y Moab, podrían tranquilamente considerarse entre estos de aquí. Porque los amonitas, los moabitas y los edomitas eran hijos de ¿quién? De Lot y de Claro, eran de la familia de Abraham. Se podían considerar partícipes de la promesa, no del punto mismo o el centro de Isaac, pero sí eran hijos de Abraham, ¿sí? O de la dinastía de Abraham, podríamos decir, de la rama de Abraham. Por eso dice que algunos escaparán, ¿sí? Lo más importante que hizo el catolicismo a través de todo este tiempo fue destruir esto. Estas otras naciones se fueron incorporando con el tiempo. Si bien algunos mudaron acá, pero por ejemplo el hinduismo, el mahometanismo, el sintoísmo, todas esas han escapado de esa inundación porque en sus naciones el catolicismo no predomina, ¿sí? Y tienen libertad todavía en esta tierra. Entonces escapan de esa inundación porque siguen manteniendo cierta autonomía, aunque se van a alinear al final, ¿sí? Bien, 42. extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Muy bien. Los últimos concilios ecuménicos, ¿sí? Egipto, que a quién representa siempre, habíamos marcado el ateísmo, ¿no? Los últimos concilios ecuménicos de las últimas 2 décadas, ¿sí? Ellos han estado representados en los concilios, en las reuniones ecuménicas. ¿Sí? Antes
eran considerados ajenos, porque supuestamente no tienen Dios. Pero también se respeta como una forma de, ¿cómo se dice?, de religión, como una creencia. No creer también es una creencia, porque no se cree en quién. Dios. El ateo es que no, es sin Dios. Pero ¿qué es sin Dios? ¿Qué Dios? Dios creador. Sin el creador del universo. O sea, sin, vamos a poner, Jehová. Pero es muy curioso porque el ateo, puntualmente, si bien no participa con otras religiones o con otros dioses, pero no los niega. En cambio, cuando se habla de Jehová, sí. Directamente se dice que no existe. Los demás pueden quedar como en una categoría distinta. ¿Sí? Pero el ateo puntualmente suele renegar de Dios, de Jehová, el Dios de la Biblia. Pero las reuniones ecuménicas, como no, ecumenismo quiere decir que todos tienen que volver a Roma. Y los ateos, en cierta forma, en algún momento fueron parte y tienen que volver. Por eso están representados. Los únicos que no vuelven a Roma, mejor decir, todos tienen que volver, ¿no? Ahí representa como una inundación. ¿Qué pasa con una inundación? ¿Escapa algo de la inundación? Solo aquello que esté un poquito más elevado del nivel del agua, ¿no? Si este es el nivel del agua, solo va a escapar lo que esté un poco por arriba. ¿Sí? O sea, quiere decir que si el agua sube su nivel, ya no escapan, como en el diluvio. Pero ¿qué pasa? Esto ha subido lo suficiente ¿para qué? Para hacerse cargo de la tierra gloriosa. ¿Por qué? Porque una nación no podía ser completamente alejada de Roma. Entonces le enseñaba acá, ecumenismo. Todos tienen que volver a Roma menos quién. El pueblo fiel. Eso es lo que va a ser una realidad. Pero ¿cuál es la intención? De que todos tienen que volver a Roma. Pero ¿quién es el único que no vuelve a Roma? Por definición. Correcto, Roma. Porque Roma es la verdad según ellos. Entonces, los ateos también están acá. ¿Se entiende? Todas las creencias tienen que estar en torno a Roma. Esto no puede existir. Ni sea protestante ni nada. Nadie puede quedar afuera, según el concepto que se tiene en la Biblia. Y ahora vamos a observarlo. En el siguiente versículo, 44 y 45, lo vamos a hablar. Entonces, Egipto no escapa. 43. Bueno, Egipto acá también representa, como lo pusimos acá, que era riquezas. Riquezas. Cuando se descubrieron las pirámides, los sarcófagos, ¿qué era lo que más llamó la atención? Los tesoros. Egipto siempre fue representado por el oro. Muy pocos ¿cómo se dice? Gobernantes de la antigüedad tenían un sarcófago de oro puro. Por eso Egipto siempre representa, entre otras cosas, no tener a Dios y riqueza. ¿De dónde venía la riqueza? Gran parte de la riqueza de... A ver, vamos a hacer así, un ejemplo. En la época de Salomón, ¿qué era lo más caro que había? El oro. Eso es lo que juntó, pero vamos a apartar el oro y los metales preciosos. Que era un símbolo de lujo en la antigüedad. Caballo. Muy bien, caballos. ¿Y qué más? Job, ¿qué era rico en qué? Camellos, asnos. Camellos y caballos era como tener superdeportivos en la actualidad. ¿Sí? ¿Y qué tenía Salomón? Caballos y camellos. ¿Y de dónde venían? De Egipto. ¿Sí? Por eso la riqueza, la ostentación, la opulencia está asociada siempre a, ¿cómo se dice? Entre otras cosas, a Egipto. Otros materiales venían de otro lado.
pero lo que eran lo más caro de mantener. En la actualidad el deporte de los caballos es de lo más caro de la existencia actual. ¿Sí? Dicen que, por ejemplo, los purasangres es deporte de millonarios, deporte de ricos, solo pocos pueden acceder. ¿Sí? Los jeques árabes y muchas autoridades, por lo general, ¿en qué gastan su dinero cuando están aburridos? En caballo. ¿Y en qué más? Puesta de caballo. Muy bien, y ahora quería agregar esto, y en autos. Los jeques árabes compran autos caros como si con nosotros fuéramos a comprar pan, entre otras características muy curiosas, ¿no? Entonces, Egipto representa acá. Bien, 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Muy bien. Ahí habían dos que no habíamos mencionado, que es Libia y Etiopía. Esto significa, entre otras cosas, ricos y pobres. Al revés. Los de Libia eran pobres. Verdad. Libia Claro, los de Etiopía eran ricos, exactamente. Vamos a ser consecuentes. Libia, pobres, ¿verdad? Pobre. Sí, era pobre. Vamos a ponerlo en negro. Libia eran pobres. Y Etiopía, Violeta, Violeta. no, ya tenemos violeta. Ah, Ricos. ¿Sí? Entonces, habíamos señalado que el versículo 43 estaba aquí, en este periodo de acá, y lo habíamos comparado con la historia de José, cuando las naciones se venden por comida. Y habíamos leído en Apocalipsis que parte de la sentencia contra la ramera era que traficaba con almas humanas. Compraban y vendían personas, o compraban y vendían el alma de las personas, ¿sí? O las sometían al comercio. Y en la historia de José, el pueblo se vende, dice, ¿por qué moriremos? Cómpranos por comida. Y eso habíamos señalado que estaba en armonía con Apocalipsis 13, donde dice que nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso fue un poco un repaso de lo que vimos en el video anterior. ¿Sí? Del 40, y acá faltaría el 43. Libia Acá. y Etiopía. 43, que es Libia y Etiopía. Muy bien. Bueno, ese desarrollo lo hicimos en el anterior y borramos varias veces el pizarrón para que después lo puedan repasar. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso en la línea de tiempo. Teníamos 538 a 1798. ¿Quién era? Papado. O conocido como qué. La Roma papal. Muy bien, el papado. Y acá el rey del norte. ¿Sí? El rey del norte. En 1798 había estado el ataque del rey del sur. ¿Sí? Sí. El rey del sur. Pero el rey del sur gobierna, ¿sí? En cierta forma, podríamos llegar a decir que está gobernando, porque los estados, ¿cómo son? Hasta acá había una monarquía, por eso el papado es conocido como el rey del norte. Acá no es una monarquía propiamente dicha, pero los estados son ¿Unidos? laicos. Quiere decir que no tienen religión. Por lo tanto, si no tienen religión, serían, en teoría, ¿qué? Ateos. Muy bien. Ateos. Aunque, en teoría, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica sigue estando detrás.
pero hubo un periodo de tiempo hasta 1929, que ¿qué sucedió acá? El rey del norte revive. Herida mortal. Es sanada la herida de muerte. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Sí. Apocalipsis 13, ¿no? Creo que sí. Apocalipsis. Y el rey del sur convive con el rey del norte. ¿Sí? Convive con el rey del norte. Y acá habíamos establecido una fecha. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se cumplía? Este era 40A. ¿Sí? Ujú. ¿Y cuándo era 40B? ¿En qué fecha? Cuando emigran todos a la tierra de Dios. No, 40B era 1991. ¿Con qué? ¿La caída de qué? El muro de Berlín. Exactamente. Y el rey del sur, aquí, había tomado una preeminencia, el rey del sur, habíamos señalado a partir de 1917, ¿quién era? La URSS. Pero para poder destruir la URSS, el rey del norte, desde 1776, cuando le dijimos que Estados Unidos fue compuesto 99% más 1%, hasta que aproximadamente en esta década, vamos a ponerle un poquito de tiempo de antes, ¿sí? Era 60-40. Lo vimos recién, ¿se acuerdan? Y este periodo de acá, este periodo de transición, es inundar la tierra gloriosa. ¿Sí? Vamos a dibujarlo así. Ese es el 40B y 41. Inundar la tierra gloriosa, ¿no? Quise hacer una sola, ¿sí? Si ponéis inundar, Ponemos inundar. Inundar. ¿Sí? El proceso de inundar era... ¿Vieron cuando entra el agua? Nega todo. arrasar. Lo que está flojo, lo rompe. Y lo que sobrevive está inutilizado. ¿Se entiende? ¿Sí? Los tsunamis hacen eso. La estructura que no soporta es arrasada. Y más, una característica del agua, ¿cuál es? Que cuando más fuerza de resistencia opone algo al agua, el agua aplica más fuerza. Es una característica que tiene el agua física. Por ejemplo, si yo soporto 100 kilos, el agua me ataca con 100 kilos. O sea, al límite, hasta que en algún momento me venzo. ¿Sí? Por eso los barcos tienen esa forma así aguda para poder surcar por el agua. ¿Entienden? Por eso la inundación es el mejor ejemplo que Dios hizo o utilizó para demostrar que de esto tenía que ser barrido y no importaba la fuerza de oposición, sino que el agua iba a prevalecer. Sí. ¿Qué querés? O sea, ¿podés desarrollar más la palabra inundar? Porque acá lo estamos hablando simbólicamente, pero ¿qué fue lo que hicieron para que ese 99 se convierta en el 60? ¿Cómo fue que hicieron? O sea, ¿cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la herramienta que usaron? ¿Cómo podrías desarrollar ese inundar? A ver, ¿cómo podríamos decir eso? Infiltración. También la propia torpeza o la torpeza de los protestantes. Descuido, sí. Sí. No estudiar la Biblia. El fanatismo protestante, ¿sí?
infiltración, que siempre ha habido alguien que implanta una idea en las personas, encuentran terreno fértil y esas ideas van cambiando desde adentro a los grupos. La torpeza del protestantismo, porque al no estudiar la Biblia y no escuchar la voz de Dios mediante el estudio de la Biblia, comienzan a prevalecer las creencias personales de cada uno. También acá podríamos señalar la idolatría. Ustedes me dicen, bueno, pero los protestantes no son idólatras. Sí, sí son idólatras. Me hace acordar también el tema de la introducción de la televisión, la tecnología. Sí, todo eso fue invadiendo a las personas. A las versiones más presentes, ahora voy a poner la idolatría, ahora voy a desarrollar algunas de esas cosas. Por ejemplo, dice, pero los protestantes no son idólatras. La verdad que sí, porque los protestantes, en forma indirecta, podemos llegar a adorar a una institución. ¿Sí? Porque esto implicaría varios aspectos de la institución, ¿no? Porque recuerden que cada denominación, por lo general, ha surgido como estandarte de la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Puede ser cierto y otras pueden no ser cierto. Pero se puede idolatrar la institución, las autoridades, los dogmas, se puede y algunos referentes, porque no necesariamente son autoridades, pero suelen tener suficiente, ¿cómo se dice?, carisma de atraer personas. Entonces algunos, ¿cómo es que le dije? Eruditos. Porque habla bien y mete 99% de verdad, 1% de error, pero también se le idolatra. Mucha gente sigue gente, no sigue porque le gusta lo que se dice, por así decirlo. Institución, autoridades, dogmas, eruditos, ¿sí? Y tristemente también, lo vamos a hacer así, vamos a poner la palabra acá, estatus. Yo soy tal cosa, porque voy a tal lugar. También se idolatra, ¿sí?, la parte, la libertad. Eso voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se ataca o no se reconoce, entre otras cosas, todos los mandamientos. ¿Podríamos decir libertad mundanal? No necesariamente, o no sería tan específico. Los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando uno ama la libertad porque sus pensamientos no coinciden con los pensamientos de Dios, entonces esto se rompe. Las personas que vinieron acá tenían, el 99% de los que emigraron a Estados Unidos, o gran parte de eso, tenían un celo por la palabra de Dios. Por eso en su mayoría eran cristianos sinceros que buscaban un lugar donde no fueran perseguidos por sus ideas. Pero a través del tiempo, por estos, en general por estos, muchas personas, así como el pueblo de Israel, con el mismo Moisés delante, seguían cometiendo idolatría, viendo el monte arder, viendo los milagros. Aquí también, viendo los milagros de Dios, el lugar y la libertad de todo, se practicaba la idolatría de sus propias ideas. Acá, por ejemplo, Lutero, me estaba acordando mientras lo escribía y ahora me vino a la mente, Lutero dijo que una mentira es una mentira aunque haga llover milagros todos los días. ¿Sí? Y a veces, aquí encontramos eso. Por cualquiera de estos que sea predominante por encima de la Biblia, ¿sí?, las personas los idolatran. Se pueden señalar errores dogmáticos y todo lo demás, pero las personas abrazan una institución.
contra los mandamientos de Dios. Y después está, bueno, un poco lo que señalaba Jessica, la mundanalidad. Esto es contra la ley. Contra la ley de Dios. ¿Sí? No necesariamente muchas personas son mundanales, por decirlo expresamente, pero por un conocimiento sesgado de la Biblia, atacan la ley. ¿Sí? O se habla de legalismo. Cuando alguien señala la vigencia de la ley de Dios y la norma contra que todo hombre va a ser medido, señala, dice, no, eso es legalismo, porque la salvación es por fe. Claro, es verdad, la salvación es por fe, pero el Señor dice que cada uno va a ser, dice que el galardón es según sus obras. Entonces, la ley lo que señala es qué es lícito a los ojos de Dios hacer y qué no es lícito a los ojos de Dios hacer. Por lo tanto, el obrar tiene que estar en estricta armonía con los mandamientos de Dios. Pero dicen que no, aunque son cristianos sinceros, aunque aceptan la salvación por fe, pero tiene una especial lucha, vamos a hacer las espadas, contra la ley de Dios. Pero la mundanalidad es distinta, porque la mundanalidad no pelea abiertamente contra la ley, pero sí constantemente deja la puerta abierta para que el mundo entre en la iglesia. Ese es distinto. Internamente se rechaza la ley o se observan algunos mandamientos sin dejar de lado los otros, pero abrazamos todo. ¿Sí? Y eso entra un poco la TV, la música, y bueno, esto representa casi todo. Porque lo que no aparece por la TV ahora aparece por la música. Por lo que se ve y se oye, podríamos también decir lo que se habla. ¿Sí? Lo que se habla representaría por ahí los libros. Los libros, el trabajo, todo. Entonces, acá es expresamente abierto y aquí es mezclado, ¿sí? Por abajo de la mesa, digamos, en la oscuridad. Entonces, todo esto, entre otras cosas, porque más o menos un resumen, hizo que se pasara. En realidad, habíamos señalado acá, esto lo habíamos dividido en dos, ¿se acuerdan? Al principio, en 20 y 20. Este 99 pasó a ser 20. Con suerte. Con suerte. Entonces, ¿qué hizo? Cuando llega la ola, arrasa y lo que puede quedar en pie, puede quedar en pie. Por eso Amón, Moab y los hijos de Edom quedaron en pie, porque si bien estaban dentro de esto o algunos de estos dos ítems, pero cuando llegó la hora incluso eran más fuertes que el cristiano promedio. Por eso en su error sobreviven todavía. En su error todavía sobreviven. Pero al final tienen que estar todos, que era una pregunta que hacían antes. Tienen que estar todos. Entonces, inundar es cualquiera de estos tres grupos. Mayor o menor detallado. Cualquiera de estos tres grupos que hacen que se enriquece. Acá hay un dato que podríamos hacer acá, que podría agregar uno tercero, pero lo vamos a poner grande. Lo que yo te decía recién. Prosperidad o tiene otro nombre, pero ahora me aparece el humanismo. Donde, sí, en esa época empezaron a... Claro, pero el humanismo en el mundo hace hincapié en la virtud del hombre por encima de todas las cosas. Pero el humanismo dentro de la iglesia quiere decir que ya no es Dios el centro, el Dios y sus promesas, ya no es más el centro. Ahora es el hombre, tú puedes, tú eres, tú te mereces. Vas a alcanzar.
Exactamente. Por vos mismo podés alcanzar todas tus metas, tus sueños, tus anhelos. Y la prosperidad es, Dios te va a dar todas las riquezas que vos quieras, independientemente cómo las uses o para qué las quieras. Entonces, esto es de la última parte de aquí, aproximadamente hasta hoy. Por eso el auge de muchas pseudo religiones, donde la prosperidad es el énfasis, y otras iglesias, ¿cómo es el nombre? La iglesia emergente, ¿sí? Lo vamos a anotar acá. Iglesia emergente. Que precisamente es esto y esto. Entonces se ve representado en esta parte de acá porque uno no puede distinguir lo que pasa dentro de la iglesia con lo que pasa afuera. Porque básicamente son los mismos comportamientos. La moda, la música, las expresiones, las relaciones internas, todo tienen que ver con el mundo. Estos serían ortodoxos y estos serían liberales. Porque acá hay un celo por mantener la libertad de pensar distinto del rey del norte, ¿sí? O aferrarse a lo que dice la Biblia, pero hay un atentado contra la ley. Por eso la infiltración, la torpeza, el no estudiar la Biblia correctamente, el fanatismo y la idolatría. Acá se idolatra al hombre, entre otras cosas. Acá se idolatra una parte de la palabra de Dios. Y acá se idolatra los que administran la palabra de Dios. ¿Lo entienden? Bueno. Vamos a borrar esto porque... ¿Lo notaron? Sí. Entonces, todo eso podríamos poner también el sueño americano. Sí. Precisamente la tierra gloriosa, que tenía todo eso, precisamente fue terreno propicio, pero en el final del tiempo tenía que estar, antes del ataque al rey del sur, tenía que aparecer esta parte. ¿Por qué? Ahora necesitamos un poco de historia. La Biblia dice que, y esto si lo pueden buscar, que no hay nada nuevo bajo el sol, y así como fue en el pasado, va a ser en el futuro. Aquí el rey del norte tenía, dice Daniel 7, que habían 10 cuernos, ¿sí? Y que el cuerno pequeño quebró 3, ¿sí? Quebró 3 y en su lugar surgió uno grande, ¿verdad? Bueno, el papado nunca tuvo por sí solo un ejército. Siempre fue, o mejor dicho, el papado tuvo un ejército extranjero. Hoy, en la actualidad, ¿cómo se llaman los soldados que custodian el Vaticano? Voy a poner acá. Guardia Suiza. Son suizos católicos. Los dos principales requisitos para pertenecer a la Guardia Suiza. Pero, ¿el Papa dónde vive? ¿O qué origen tiene? ¿O cómo se le reconoce? ¿El ejército del Papa qué es? Extranjero. ¿Sí? Bueno, acá en el 538 el papado no atacó con sus soldados romanos a los 3 cuernos. Los atacó con el príncipe de Francia, que se llamaba, o con el rey de Francia. ¿Cómo se llamaba? ¿Rey Franco? Clodoveo. Ah, Roma, el cuerno pequeño, tenía un ejército francés. extranjero. ¿Se entiende?
Acá, al inundar la tierra gloriosa, el papado vuelve a tener un ejército extranjero. ¿Quién era? No necesariamente con las armas. Recordemos que desde aquí en adelante es más espiritual que geográfico. ¿Se acuerdan? Todo el desarrollo anterior era el rey del norte y el rey del sur. Sí. Ahora va con las ideas, con las creencias. Entonces, inundar los Estados Unidos era proporcionar un ejército. Volvamos a repasar. Del 41 al 43. De 40 vez al 43. Con esta información que hemos puesto acá. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Hasta 43? Sí. Muy Y bien. se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía les servirán. Muy bien. La Unión Soviética, ¿sí? Es Egipto, recordamos, Egipto. Es el rey del sur y fue conquistado con este ejército capitalista, le vamos a señalar al otro, ¿se acuerdan? Rusia, ¿cómo era? Comunista. Pero cuando cae Rusia se convierte en una federación rusa y sigue sosteniendo su estatus de poder económico. Porque ¿quién es en la actualidad? ¿Quién es el mayor opositor de Estados Unidos? Rusia. Otra nación similar, pero no es esta, no está marcada acá, es China. China surgió o comenzó también cerca de los años 30 en adelante como una potencia comunista, pero ya se convirtió en el capitalismo sola, sin necesidad de que el rey del norte la conquistara. Entonces hoy puramente comunistas, después de la Unión Soviética o de 1991, hoy en día queda Corea del Norte, comunista pura, Corea del Norte, algunas naciones pequeñas y puntualmente Cuba. ¿Sí? No hay más comunismo puro, por lo menos como se conoce. Puede haber alguna nación pequeña que ahora se me escape a la memoria, pero todas están alineándose en el capitalismo. Y esos son, el capitalismo es, en contraposición con esto, en la Biblia es gente, ¿cómo es que dice ahí? Gente, pueblo, naciones, lenguas. No, el 42 creo que es. Gente, carros, El 41. 41. 40 veces, perdón. Sí, Carros, gente de a caballo y muchas naves. y naves. ¿Qué se usaba en la antigüedad para transportar mercancía? Gente. En la Edad Media, ¿qué se utilizaba para transportar cosas? Carros. Y en el mar siempre, Hay naves. capitalismo. Comercio. Por eso habíamos notado acá que cuando dice en Apocalipsis 19, cuando dice que tus mercancías, y detalla todo lo que negociaba, y al final, el 18, y al final dice que también comerciaban almas. Bueno, quiero avanzar y no me dejo. 91. Acá, entonces, ¿qué necesitaba? Un ejército, gente, carro y navegadores, porque el Vaticano es el país más pequeño del mundo. Sus habitantes son ínfimos, pero ¿qué manejan? La economía del mundo en ciertas cosas. Muchas empresas están radicadas en el Vaticano, muchas empresas son ¿cómo se dice? Son propiedad del Vaticano, ¿sí? El Banco del Vaticano maneja las cuentas de muchas personas, e incluso Suiza vendría a ser como el patio trasero, porque Suiza también tiene una economía que se dice
¿Vieron que siempre dice tiene una cuenta en Suiza? Porque Suiza no reporta la plata que está guardada a nadie. Solamente por ahí tiene con el Vaticano. Bueno, entonces necesitaba Roma acá. Pero ahora vamos a ir a lo más importante de ahora. Porque nosotros estamos a partir de aquí para adelante, ¿verdad? Entonces Rusia... Ah, un detalle. Tengo que señalar. En 1917, ¿dónde lo ponen? En 1917, sí, acá, en 1917, en 1914, por ahí están lo que se conoce como los secretos de Fátima. Bueno, 3 niños pastores, una niña y una niña de 14, 16 años, o sea, un poco más menor, y otros 2 más niños de entre 8 y 10 años, recibieron en Fátima, en Portugal, unas visiones de la Virgen María. Por eso le dicen los secretos de Fátima. María se le presenta a esos niños, después ellos le cuentan en los lugares, y después con el tiempo recién llega al papado, y uno de los secretos de Fátima, no recuerdo ahora exactamente los otros 2, decía que había que lograr esto, consagrar a Rusia a la Virgen María. Ese era el tercer secreto de Fátima. ¿Qué pasó en 1917? La revolución bolchevique. ¿Qué pasó a partir de 1991? Rusia, porque recuerden que Rusia era atea. Habíamos señalado al otro que había destruido la imagen de un Dios creador en la mente de las personas. Se persiguió, maltrató y mató a todos aquellos que defendieran la idea de un Dios soberano por encima del gobierno. Stalin durante todo su gobierno masacró y persiguió todo tipo de creencias, principalmente los cristianos. Y un dato interesante, históricamente, que en la época de Catalina la Grande y algunos zares rusos habían expulsado al papado de sus tierras, puntualmente a lo que se conoce como los jesuitas. Entonces algunos dicen que como venganza, que a lo largo del tiempo, y dice que la venganza se sirve fría, es un plato que se sirve frío, quiere decir que la venganza se hace esperar, pero va a ocurrir. Parte de eso era esto del secreto de Fátima y de la inundación. Y la Biblia no lo señala de la época de Daniel, cuando se escribió el libro de Daniel. Bueno, quería señalar eso antes que me olvide. Entonces, ahora, habiendo llegado otra vez al 44, me gustaría que lo leamos. Dice así: pero noticias del oriente y del norte la atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Muy bien. Hay algo que pone nervioso al Papa, o al rey del norte. Recién acá, el rey del norte. Dice que noticias del oriente y del norte. Del norte. Nosotros estamos aquí hoy, ¿verdad? Entonces el versículo 43 debiera estar por aquí. ¿Y qué son las noticias de? El oriente y norte. El norte. En términos bíblicos, vamos a... El 43 que estuvimos haciendo hasta ahora sería el 44. Ah, perdón, el 44. ¿Qué leímos? ¿El 43 o 44? 44. Ah, 44. Me confundí. 44. Hacia allá. Muy bien. ¿Qué son las noticias del oriente y del norte? ¿Las guerras? No necesariamente, es algo mucho más espiritual. ¿Dónde estaba? Vamos a buscar unos versículos
que señalan algunas cosas curiosas que vienen del oriente. Busca ahí relámpago. Definición. La palabra relámpago. No, en la Biblia. Busquen relámpago. Y necesitaría que también busquen norte. ¿Qué hay a los lados? Vamos a Isaías. Ezequiel me parece que es. Isaías 14 y Ezequiel cuando habla del lucero. Yo voy a buscar Ezequiel 28. Vamos a leer Ezequiel 28 del 12 hasta el 20. ¿Sí? Ezequiel 28 del 12 al 20 y después vamos a leer Isaías 14, 12 en adelante. ¿Querés empezar? ¿Qué tenés ahí? El Mateo. Vamos a ver. ¿Y Mateo cuánto? Vamos a anotarlos acá. 24, 27. Mateo 24, 27. 27. Ezequiel 28 del 12 al 20. y Isaías 14 del 12 en adelante. muy bien. Bueno, Mateo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, Oriente. Oriente es la segunda venida. ¿Sí? Y ahora vamos con la palabra norte. Vamos a leer estos dos porque uno de los dos señala qué sucede en el norte. A ver. Ezequiel. Sí, Ezequiel o Isaías. Ezequiel dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que, desde el día que fuiste creado, hasta que salió en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren de ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse de ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los hombres y entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanta serás y para siempre dejarás de ser. Muy bien. Dato interesante. Lo voy a anotar acá. Para siempre. El 12 dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que necesitabas en los museos. Dejarás de ser. De ser, ¿sí? Bueno, pero ¿ese quién es? Ezequiel. Bueno, ahora Isaías. No, pero hay que leer del 12 en adelante. Isaías. Perdón, ya te leímos Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, y en los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Muy bien. Aquilón. En otras versiones, ¿cómo dice?
norte. Norte. Así como sur es mediodía o el austro, dicen otros lados. ¿Sí? Entonces, noticias ¿de qué? Vamos a poner más grande. ¿Qué es lo que pone nervioso al rey del norte? La segunda venida. Las noticias de la segunda venida. ¿Y qué otra cosa viene del trono? ¿O qué había debajo o en el trono? ¿O qué curiosidades para características tiene el trono? Vamos a buscar el Salmo, ese que dice que justicia y verdad son el asiento de tu trono. ¿Se acuerdan? O justicia y equidad. No, pero justicia y equidad es lo mismo. Era el Salmo 73, creo que, ¿no? Entonces, mientras buscamos el versículo para señalar esto, ¿ah? ¿No? Ah. La vigencia de la ley de Dios ¿sí? Vigencia y la segunda venida. Salmos 89, 14. ¿Salmos cuánto? 89, 14. ¿Cómo dice? Justicia y juicio son la compostura de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y Y juicio. juicio. Misericordia Y verdad van delante de tu rostro. y evidentemente, ¿qué capítulo de Apocalipsis tendríamos que leer acá? Segundo testigo, Salmos 97, 2. Sí. Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Ese es el que yo buscaba. Justicia y juicio es donde se sienta Dios. Está parado sobre justicia y juicio. ¿Y esto qué nos lleva? Para que en este momento de la historia, pocos años hacia atrás y hacia el futuro, ponga nervioso al rey del norte. Son dos capítulos de la Biblia tendríamos que mencionar acá abajo. Para el 44. Podríamos leer el 44 y si no lo develaron se los digo yo ahora. Pero noticias del oriente y del norte los atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Apocalipsis. ¿Qué dos capítulos? ¿19 y 22? 14 y 18. ¿Qué dice el capítulo 14 de Apocalipsis? A partir del 6 creo que es. Y el 18 lo busco mientras leemos Apocalipsis 14, 6 al 12. Ah, sí. A partir del mensaje de los tres ángeles. Muy bien. ¿Lo leo? Sí, ¿Los tres? sí, los tres mensajes hasta el 14. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien.
¿Y cómo termina? El mensaje de los tres ángeles, falta una parte. Después viene el del cuarto. No, pero en el 14, ¿no te dijiste la paciencia de los santos? ¿Sí? Ah, perdón, estaba distraído. Que sufre delante de los ángeles y del cordero. Perdón, ¿cuál leíste? ¿18 o 14? 14 del 6. Para que me falte el 11 y el 12. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fidelidad de Jesús. Justicia y juicio, mandamientos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Y la segunda venida es, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo del reinado del norte, del rey del norte. Bueno, y 18 del 1 al 6, por favor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Sí? El versículo 44, está hablando de el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Y el cuarto. Acá son 3 más 1. Porque el mensaje 6.14 es el último llamado, la última advertencia. Sin embargo, 18 es la sentencia. Y curiosamente, entre el capítulo 14 y el capítulo 18 está la segunda venida de Cristo. Capítulo 15, por así decirlo. Lo que pasa es que está desarrollado como en distintas narraciones. Pero del 14, el capítulo 15, está la orden al ángel que vino en las nubes, meter la hoz. Vamos a leerlo. Apocalipsis 15. Al final del 14, ¿verdad? Al final del 14. El 15 ya habla de los 7 ángeles que estaban en el templo. 14, 15. El 14, habíamos leído hasta el 12. Podríamos leer 13, 14, hasta el final podríamos leer. Hasta el 18, perdón. Hasta el 18. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados son los muertos, que he aquí en delante del Señor, en delante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus labores y sus obras lo siguen. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube un asentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la miel de la tierra está seca. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Muy bien. Entonces, ¿qué es? La segunda venida. La ciega. Mete tu hoz, porque la cosecha está madura. Entonces, ¿cuál es el temor del versículo 44? La segunda venida de Cristo
y la sentencia basada en la ley de Dios. ¿Sí? Versículo 44 de Daniel. Pero ahí dice algo más, leyó Martina, interesante, que dice que a partir de ese momento, o sea, Apocalipsis 14, dice, bienaventurados los que ¿qué? Mueren del Señor. Vamos a leer Daniel otra vez. Esto tendría que llegar hasta allá, porque este periodo de tiempo coincide con Daniel. Vamos a leer otra vez el 44. Dice así, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Y qué dice el ángel de Apocalipsis 14? Bienaventurados los que mueren a partir de ahora. Son conocidos como ¿qué? Como mártires, entre otros, hasta que se intensifique y quede solo un pequeño grupo que son los que van a ver la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces Daniel, ¿qué dimos? Daniel 44, 11:44, está en armonía con Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. ¿Sí? Entonces dice que en este periodo de acá es cuanto se intensifica porque tiene, voy a cambiarle el color para que resalte, ¿sí? La segunda venida y la ley de Dios, la vigencia de la ley. Porque la vigencia de la ley de Dios, o mejor dicho, siempre estuvo vigente. Lo que pasa es que lo que no se había alcanzado era ¿qué cosa? No se había alcanzado el tiempo en que llegara a compararnos contra la ley. No es que en algún momento dejó de estar vigente y ahora está vigente. No, siempre estuvo vigente. Pero ahora nos damos cuenta que está vigente cuando el castigo se empieza a hacer visible. O que empieza, es cuando nos llega el aviso de que hay que pagar una multa. Todos estamos contentos y felices hasta que llegó el aviso. Había ahí una multa, ¿sí? Una multa ajena a nosotros, a nuestra memoria, y estábamos contentos hasta que llegó la sentencia de pago. ¿Sí? Bueno, y ahora queda el 45 para el siguiente estudio.